Hola, mi nombre es Mariana Laura Tata y pertenezco a la Biblioteca del Congreso de la Nación y me encargo de la parte de la división microfilms. La microfilmación se utiliza para la conservación y preservación de documentos históricos. Un microfilm es una película que se usa principalmente para fijar en ella en tamaño reducido, imágenes impresas, manuscritos, diarios, etc., de modo que permita ampliarlos después en proyección. En otras palabras, un microfilm es un sistema de archivo, gestión y difusión documental. Su objetivo de uso es obtener una reproducción exacta del material de origen. El microfilm es inalterable, posee valor legal y su durabilidad es de 500 años aproximadamente. Como antes se mencionó, se utiliza como preservación y archivo de documentos a largo plazo, basado en el cambio de soporte de los documentos de papel en otro material sintético que es un rollo de película de 35 milímetros. Las imágenes impresas en la película se denominan fotogramas. La mayoría de las veces cada fotograma contiene 2 páginas. Solo se utiliza una página si el material o el cliente lo requieren. Se puede incorporar gran cantidad de información, ya que en un rollo, según la posición de la cámara, la cual varía dependiendo el tamaño del documento, se podrán microfilmar entre 1.200 páginas impresas en 600 fotogramas o 2.400 páginas impresas en 1.200 fotogramas por rollo de microfilms. La operación es llevada a cabo con microfilmadoras especiales que son continuamente testeadas para que la calidad se mantenga dentro de los parámetros establecidos por las normas ISO 9001-2015. En resumen, un microfilm es la reproducción exacta del documento original en tamaño reducido. Tiene una duración estimada de 500 años, validez legal y reducción de un 97% del volumen original. Las condiciones ideales de conservación son de 18 a 22 grados y 30 a 40 el porcentaje de humedad relativa. De esta manera se tiene un producto de altísima calidad archivista. En la Biblioteca del Congreso de la Nación se comenzó a microfilmar diarios y revistas de manera esporádica en el año 1956 aproximadamente. El revelado se hacía en un tambor y la copia quedaba impresa en papel documental de ACFA o Kodak. En el año 1966 se dejó de microfilmar por un tiempo. Se retomó en 1974 en la calle Alsina 1835, donde se obtuvo una máquina planetaria modelo de 1954 que se utiliza en la actualidad. Procedimiento de microfilmación. El proceso de microfilmación consta de 6 partes: revisado manual, fraccionado, microfilmación, revelado, control óptico y etiquetado. El cambio de soporte se hace de papel a película de microfilms. Pueden ser diarios, revistas, libros, cartas, mapas, etc. Lo primero que se hace es la revisión manual del material a microfilmar. Una vez que se recibe la solicitud general de trabajo, cuyo número es solicitado por el jefe de división a la Secretaría de la Subdirección, este número contendrá todo el lote del periodo que se va a ejecutar. Revisado manual y fraccionado. Se recepciona el material y se comienza a revisar. La revisión del material se realiza siempre antes de realizar cualquier trabajo de microfilmación, ya que a través de él se extraen los datos necesarios para realizar el fraccionamiento y el proceso de microfilmación específicamente. En el revisado manual se buscan faltantes de páginas, cantidad de páginas impresas, estados en el que se encuentra el material, ya sea roto, manchado de humedad, rayado o cualquier dato se va especificando en el registro. Luego, al hacer los títulos que irán en el rollo, se especifica lo que se reflejó en el registro de revisado manual. Cada rollo contiene títulos al principio donde se detalla lo que se verá a continuación. Luego de revisar página por página los documentos, se procede a hacer el fraccionamiento del rollo, es decir, se determinan cuántos fotogramas se harán por cada uno. La cantidad de fotogramas varía según el tamaño del material. Si es un tamaño mayor a 36 centímetros de alto, entrarán 600 fotogramas por rollo. Al contener 2 páginas por fotograma, son 1.200 páginas. Si el tamaño es menor a 36 centímetros, se podrán hacer 1.200 fotogramas, un total de 2.400 páginas. Es decir, que entran varios tomos por rollos. En la máquina planetaria que está en la biblioteca se pueden realizar tomos de 60 centímetros de alto por 90 centímetros de ancho.
Una vez determinada esta suma, se realizan los títulos de inicio de rollo que contienen toda la información del mismo. Desde título de obra, quién solicita el trabajo, si hay faltantes o alguna aclaración especial que se hará en el título de atención. Cada rollo tiene una cierta cantidad de títulos que son fijos. En el caso de tener que desencuadernar el libro, se solicita un permiso al cliente antes de hacerlo, ya que muchas veces la encuadernación no permite una buena visualización de la imagen y aparecen sombras que hacen que se pierda la información. Una vez terminado esto, se registra en la base de datos electrónica y se completa el registro de trabajo, el cual contiene los datos que el operador debe saber para comenzar a microfilmar, ya sea altura de cámara, posición de la misma, máquina microfilmadora en la que se hará el trabajo, intensidad de la luz, posición del diafragma del lente, cantidad de fotogramas. A este registro lo acompañan los títulos específicos que irán en ese rollo. Microfilmación. Una vez entregado al operador el registro de trabajo con todos sus datos y el material en papel correspondiente, se va a proceder a microfilmar. El operador ordena los títulos según el listado que previamente posee y procede a cargar el chasis de la cámara. Para microfilmar se debe utilizar guantes de nitrilo para proteger el material y barbijo para los ácaros. La película es cargada a oscuras para evitar su veladura. Luego de ser cargada, se coloca el chasis en la cámara, se abren las lengüetas que permanecen cerradas para evitar el paso de la luz y se comienza con el proceso. Se coloca la cámara en la posición que dice el registro de trabajo, ya sea cómic o cine, y se establece el campo cuadro completo o medio cuadro según registro. En la consola de la máquina se encuentran el contador de fotogramas, botón de avance de películas, botón de obturador de foto, apertura de campo visual, altura de cámara, encendido de luz, intensidad de luz y regleta que indicará el cuadro en el que se va a microfilmar. A medio cuadro, 1200 fotogramas y cuadro completo 600 fotogramas. También tiene luces que indicarán si el rollo está bien cargado. La luz verde indica que está bien, la amarilla que hay un error y la roja que se terminó la película. Lo primero que el operador hace después de abrir las lengüetas es dejar correr la película 15 fotogramas aproximadamente. Esto se realiza como resguardo de la misma, ya que posteriormente se enganchará el rollo en el proceso de revelado y control óptico. Por último, se hace un fotograma en ciego para acomodar el rollo. Luego se comienzan a hacer los títulos, los cuales siempre son a la misma altura, 10,5 en todos los casos, variando solamente la tarjeta de resolución que va a la altura que indica el registro de trabajo. Después de realizados los títulos, se coloca el contador en cero, la cámara a la altura correspondiente y el documento debajo del vidrio sobre la mesa compensadora y se comienza a obturar página por página todo el documento, trabajando siempre con el revisado manual realizado en el paso anterior. Se utilizan miras que van colocadas al lado de cada página que se repite, está mal encuadernada, manchada, rota o que tenga alguna característica especial en el documento. Las microfilmadoras planetarias que tenemos en la biblioteca tienen una mesa compensadora que sube y baja y hace que el documento no se doble ni se tape información con sombras. De esta manera queda bien prensado debajo del vidrio. Una vez terminados de microfilmar los documentos, se realizan títulos de fin. Se avanza la película, se cierran las lengüetas y se retira el chasis de la cámara. Ya teniendo el chasis en la mesa, se apaga la luz y se procede a retirar el rollo a oscuras. El operador debe tener a mano tijera para cortar la película, caja original, faja de seguridad de rollo y caja adicional en el caso que sobre película y después pueda ser utilizada para pruebas de futuros trabajos. El operador va completando el registro a medida que va microfilmando con fecha del día, nombre del responsable, cantidad de fotogramas y observaciones si las hay, repeticiones o cualquier cosa que haya ocurrido durante el proceso. Una vez concluido, se elabora un etiquetado provisorio con los datos del registro de trabajo y la cantidad de fotogramas realizados, nombre del operador responsable y se entrega el rollo al laboratorio de revelado. Junto con este va el registro de trabajo, revisado manual y los títulos específicos de ese rollo en particular. Hola, mi nombre es María Elena de Licarri y les voy a hablar del proceso de revelado de rollos de microfilm. Cuando llegan los rollos del área de microfilmación al laboratorio,
se empieza a preparar el proceso de revelado. La película usada en las cámaras de microfilms es de sales de plata. Es un material sensible, por lo tanto hay que manipularla a oscuridad total. Está compuesta por una base de poliéster y una emulsión que se compone de un material orgánico y los halogenuros de plata. Por ese motivo hay que mantenerlos a una humedad y temperatura controlada. Un elemento importante en la película es la capa antihalo, la cual no permite que ningún rayo pase a través de ella en el momento de la toma. El revelado es el tratamiento que permite hacer visible la imagen latente conseguida mediante la exposición del material sensible. Antes de empezar, nos colocamos los elementos de protección personal, la chaqueta, los guantes y las gafas protectoras. Estos son los recomendados en las hojas de seguridad que nos entregan los distribuidores de los químicos. Abrimos la tapa de la máquina, nosotros contamos con una ACPA FP500, procedemos a cargar los químicos, revelador y fijador en las cubetas correspondientes, abrimos el agua y esperamos que cargue también. Esta ACPA tiene la bondad de tener 3 lavados. Eso ayuda, y mucho, a que no queden residuos de hiposulfito de sodio, que es la cantidad de tiosulfato de sodio, fijador, que permanece en la película después del último lavado, ya que estos residuos se combinan con la plata de la imagen y forman el sulfito de plata. Esa unión determina un proceso permanente de deterioro. Este inconveniente puede ser eliminado a través del lavado adecuado del microfilm después de los baños químicos. Preparamos el lote de rollos a revelar. En nuestro caso es de 8 rollos, que es el tiempo de vida útil de la carga de químicos en base al resultado del test de fijador. Ya con la carga realizada, colocamos los racks, que son el sistema de rodillos por donde va a pasar la película de microfilms, cerramos la tapa y encendemos. Controlamos la presión y temperatura del agua del revelador y del secado. Calibramos la temperatura en los líquidos y en el secado y la presión del agua en los equipos. Dejamos listos los reactivos para el test y el microscopio para la lectura de tarjeta. A oscuras cargamos el rollo en el chasis, encendemos la luz, colocamos el chasis en la máquina y procedemos a revelar. Durante el proceso y entre rollos, se verifica el estado del fijador realizándole el test. En este se evalúa la efectividad del baño fijador. Se realiza con una solución de iodouro de potasio. Si la solución del test da una coloración blanquecina, nos estará avisando que ya el fijador hay que reemplazarlo. Una vez finalizado el revelado, a cada rollo se le hace el test de residuales anteriormente nombrado, aplicando en una parte de la emulsión del rollo procesado una gota de una solución de nitrato de plata en ácido acético para ver si quedan residuos. Eso se verá si la misma cambia de color. Ya listo, se pasa a leer con el microscopio la tarjeta de resolución microfilmada al inicio de cada rollo. Se realiza la lectura en la mira de ensayo. Se deberá distinguir los pares de líneas visibles diferenciando claramente el color blanco del negro. El número con que se determina la unidad patrón resuelta más pequeña, multiplicado por el factor de reducción con la que el original fue microfilmado, da el poder de resolución de la combinación cámara-película y revelado en pares de líneas por milímetro. Número de lectura de tarjeta por factor de reducción igual resolución. El poder de resolución se medirá tomando como referencia no excluyente la norma IRAM 32206. Esto va a permitir para cada trabajo la perfecta visualización de imágenes y grisados. Una vez procesados los mismos, pasan al área de revisado óptico. Control óptico. El revisado óptico consta de un examen exhaustivo de los rollos microfilmados, controlando que se encuentren dentro del estándar de calidad. Se usa una lectora manual de microfilms. El operador debe usar guantes de algodón al momento de manipular el rollo microfilmado. Se coloca el lente adecuado según necesidad de ampliación del material a revisar y se procede a insertar el rollo en la lectora. Se enciende el equipo y se avanza la película fotograma por fotograma, observando y controlando todo el rollo, verificando si hay faltantes, manchas, rayaduras, fotogramas fuera de foco o cualquier anomalía que presente el rollo. En el caso de haber omisiones o fotogramas fuera de foco, se realiza una fe de ratas de los mismos. Si el rollo presenta veladuras, rayaduras o está alterada la emulsión de la película o hay algún parámetro que afecte la información, el rollo se debe descartar y se repite todo el procedimiento otra vez.
Hasta no llegar a la instancia del control óptico, no se puede determinar si el rollo está en condiciones o no de salir del laboratorio al control de calidad. Durante el revisado, el operador trabaja junto al revisado manual y va anotando en su registro todo lo que va visualizando en el rollo, omisiones, repeticiones, manchas, etc. Al terminar el control, se rebobina el rollo, se guarda en la caja original y se entrega para su etiquetado final, donde aparecerá título de obra, número de rollo, código de material, cantidad de fotogramas y periodo del material microfilmado. Luego de esto, se entrega control de calidad, la solicitud de trabajo, registro de trabajo y rollos originales. Se devuelve el material al cliente y a fin de mes se realizan estadísticas de producción y de manera cuatrimestral indicadores de reprocesos. Somos el Departamento de Calidad y Duplicación. El equipo está integrado por Marina Luque, Agostina Gioldi y Victoria Zanotti. El proceso de calidad no tiene como objetivo hallar errores, sino avalar aciertos. Nuestros procesos están necesariamente encadenados con el proceso de microfilmación y digitalización, siendo el último eslabón en la cadena de cambio de soporte y los encargados de hacerle llegar al solicitante su trabajo. Para el proceso de control de calidad y duplicación de microfilm, lo primero que nos llega es el microfilm original para controlar. Una vez controlado, se envía archivo para su guarda definitiva y se efectúa una duplicación si así fuese necesario. Para controlar los rollos originales, se los enhebra en una lectora de microfilm y se los inspecciona fotograma por fotograma. Se observa que contengan las miras de símbolos indicadores de inicio, fin de rollo y título correspondiente, y que el rollo solo presente un empalme. También se observa que esté libre de raspaduras, agujeros, roturas o huellas dactilares que afecte su legibilidad y que los fotogramas no estén fuera de foco. Trabajamos con dos tipos de duplicación: duplicación vesicular y diazo. Ambas se realizan en un cuarto oscuro asegurando que no haya presencia de filtraciones de luz natural, utilizando una luz roja de 15 vatios para no afectar el material fotosensible. En el caso de la duplicación vesicular, tiene la polaridad positiva, contraria al original. Las áreas oscuras del original aparecen transparentes en la copia y la duplicación se hace por contacto y calor. En el caso de la duplicación diazo, tiene la misma polaridad que el original, se realiza mediante una reacción química, siendo necesaria la utilización de amoníaco. Por lo tanto, se deben utilizar elementos de protección personal como gafas protectoras y máscara. En ambos casos se utilizan rollos de 35 milímetros. La ventaja que nos ofrece la duplicación es poder tener acceso a la información preservando los originales. El rollo original se guarda en un archivo en condiciones propicias para dicho fin y las copias se envían al solicitante, ya sea interno o externo de la BCN. El proceso siguiente es el control de calidad de duplicación de microfilm. Una vez duplicados los rollos, se vuelven a controlar con los criterios mencionados anteriormente para los rollos originales y se verifica que los fotogramas sean nítidos y legibles, que el contraste sea óptimo entre fondo y la imagen de la película, dando como resultado una copia fiel del original. Para los trabajos en los que se requiere reproducciones a color, se realizan digitalizaciones. Una vez finalizado ese proceso, es necesario un control de calidad para verificar datos como índice, formato, resolución, peso y cantidad de imágenes. En trabajos de grandes volúmenes, el control es aleatorio, llegando a un 85%. Como también se constata paginación en casos de volúmenes o libros. Las imágenes no deben tener reflejo ni distorsión de curva ni estar fuera de foco, por lo tanto deben tener una óptima legibilidad. Por último, se verifica la codificación en caso de conservar un original en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Cuando el rollo ya ha pasado todo el proceso y ha sido aprobado por control de calidad, está listo para ser conservado en el archivo de microfilms. En este se albergan aproximadamente más de 7.500 rollos originales. Los mismos son resguardados bajo estricta seguridad y en anaqueles a temperatura y humedad controlada.